Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta mañana. Gracias por sacar un tiempo para venir con nosotros como iglesia a adorar y alabar a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro buscando la asistencia de nuestro Dios una vez más. Padre, nosotros nos inclinamos ante tu presencia. Enseñarte que tú eres el grande y nosotros los pequeños. Pero también para rogar tu bendición en esta hora, para que tú hables a nuestros corazones, consolándonos, amonestándonos, instruyéndonos. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que me acompañen a un texto que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. El pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana va desde el versículo 1 hasta el versículo 12, pero quiero centrar la idea de todo el mensaje en el verso 10, así que vamos a iniciar con el verso 10 y luego, en su momento, iremos citando entonces los demás textos. Nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en estos días, amados hermanos, definitivamente que una de las cosas que me llama la atención es cómo la gente vive quejándose por el encierro o el supuesto encierro en el que viven, porque pasamos por las esquinas, vemos los grupos, pasamos por cualquier calle, vemos los grupos, y ni se diga de cómo andan los negocios por ahí, promoviendo ahora marchas hacia la Plaza de la Bandera para abrir mucho más. Así que ese encierro es relativo, porque quienes quieren estar en la calle no han salido nunca de ella. Pero vemos cómo muchos nos montamos en esa ola también, y decimos frecuentemente, este encierro me tiene loco. Otros han llegado a una tristeza o a una depresión extrema dentro de esto. Y sí conozco casos de gente que ciertamente ha estado en depresión. Pero a la tristeza que quiero referirme en esta mañana, hermano, no es a ese tipo de tristeza, ni ese tipo de reacción que traemos en cuanto al encierre, sino a la tristeza que Dios produce en nuestros corazones, ya sea por nuestros pecados o por los pecados de quienes nos rodean, o por circunstancias en nuestra vida o conducta que nosotros practicamos en nuestras vidas, y que luego esa tristeza nos lleva a nosotros a un arrepentimiento. Por eso hemos titulado el mensaje La tristeza que es según Dios. Y observen bien que el texto habla de dos tipos de tristeza que iremos desarrollando a la luz del mensaje. Habla de esa tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento. Y habla de esa otra tristeza que es según el mundo y que lo que hace es que produce muerte. Así que de entrada el pasaje nos plantea a nosotros que es posible para nosotros como cristianos estar triste. Hay personas que tienen la idea de que el cristiano no está triste, el cristiano no tiene problema, el cristiano es un tipo que vive bien, en el lenguaje dominicano. Sin embargo, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y eso ya nos plantea de inicio que el camino de la salvación, que el camino de la vida en Cristo Jesús es un camino con muchas dificultades, con muchos tropiezos, con muchas debilidades, pero la bendición de nosotros no está en que elegimos un camino malo para ser mártires, sino que en medio de ese camino Dios estará con nosotros. En el camino de la puerta ancha, Dios no camina con aquellos que van por ese camino, sino que promete su guía a aquellos que por la fe eligen la puerta estrecha y caminan. Y ese caminar por ese camino angosto, hermanos, traerá muchas aflicciones a nuestras vidas y traerá mucha tristeza. Pero nosotros, cuando comparamos la tristeza que sufrimos los creyentes con la que sufren aquellos que no son creyentes, definitivamente debemos llegar a una conclusión: no son iguales y no tienen el mismo resultado. No son iguales y no tienen el mismo resultado. Por lo tanto, vamos a considerar en primer lugar
la causa de nuestra tristeza, cómo nosotros como creyentes podemos identificar cuál es la causa de esto que me aflige, cuál es la causa de la tristeza por la que yo estoy pasando. Y toda tristeza, hermano, que viene a nuestro corazón, tiene su origen en eventos que ocurren dentro de nosotros o fuera de nosotros. Muchas veces esa tristeza será causada por nuestros alrededores, por quienes están a nuestro lado, por personas con las que convivimos. Pero muchas veces, hermanos, veremos un poco más adelante cómo esa tristeza es producto de nuestro pecado y viene de dentro de nuestro corazón. Entonces la idea es poder identificar esas causas y tratarla a la manera de Dios, tratarla según Dios. Así que podemos considerar en el pasaje que vemos del apóstol Pablo o en la vida general del apóstol Pablo, que Pablo, a pesar de que nos insta muchas veces a vivir una vida de gozo, Pablo tuvo sus momentos de grandes tristezas. Pablo hubo un momento en el que él dice que estuvo muy, muy triste. Y como vemos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 27, cuando Pablo habla de su tristeza y habla de su amigo allí, fíjense cómo Pablo dice que él no quería tener tristeza sobre tristeza, lo que implicaba que ya Pablo estaba triste de por sí. Pero leamos el pasaje para no parafrasearlo, capítulo 2, versículo 27 de Filipenses. Y es importante que veamos a Pablo en ese ejemplo de aflicción, porque la vida de Pablo tiene mucho que enseñarnos a nosotros en cuanto a su dependencia del Señor, su dependencia en fe. Así que el versículo 27 dice, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, hablando de Epafrodito, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Observen cómo él declara que su condición antes de enterarse de la enfermedad de su amigo, de su hermano, de su compañero de milicia, ya su corazón estaba triste. Pablo estaba pasando por circunstancias que lo entristecían, que lo estaban abatiendo. Y Pablo habla aquí, hermanos, de añadir tristeza a su tristeza. Yo no sé si usted tiene una mente tan gráfica como para imaginarse una persona ya en un estado triste y que encima le traigan otra mala noticia que lo entristezca aún mucho más. Es como si le viéramos decaído, es como si le viéramos sentado, es como si dijera otra mala noticia más. Y a veces eso no ha pasado a nosotros, hermano. Hemos estado pasando por diversos traspiés y de repente tenemos una mala noticia, otra mala noticia, y es como si nos llegaran en la cadena que le llegaron a Job y dijéramos, no, mira, si es otra mala noticia no me la diga porque otra más. Hermanos, y eso definitivamente redunda en ¿qué? En un nivel de tristeza en nuestros corazones que es evidente. Pablo declara allí su tristeza. Y él tenía muchas cosas en su vida que con frecuencia entristecían su corazón. Y en el texto que nosotros estamos trabajando vemos cómo Pablo desde el capítulo 1 está hablando a estos hermanos en Corintio. Y cuando él habla, le deja ver en su conversación la tristeza enorme que había en su corazón por la conducta de ellos hacia la palabra de Dios. Pablo no le está reprochando el cómo lo trataron, sino en cómo ellos estaban viviendo a la luz de los principios que a ellos habían aprendido. Y hermanos, si no estamos diciendo que para Pablo el ministerio era un peso, no estamos diciendo eso, todo lo contrario. Para Pablo era un privilegio el poder servir a Dios, el poder servirle a estos hermanos, el poder gastar su vida para ello. Pero hermanos, no significa que lo que hacemos y vemos como un privilegio no traiga tristezas continuas a nuestro corazón. Cuando nosotros vemos el pasaje de 2 Corintios capítulo 7 y vamos al versículo 5, nosotros vamos a empezar a ver qué era lo que a Pablo le entristecía tanto y qué fue lo que entristeció a los hermanos en Corinto. Porque observen, Pablo habla de su tristeza, pero en estos textos que vamos a ver adelante, vamos a ver cómo Pablo no solamente él estaba triste, sino que la primera carta que él había escrito a los hermanos en Corintio también produjo en ellos una gran tristeza. Y Pablo declara aquí las causas
por las cuales tanto él como los hermanos en Corintio estaban tristes. Versículo 5, dice Pablo allí: porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que fuimos, oigan bien, atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Nuevamente el apóstol Pablo habla aquí de sus aflicciones, sino que en todo, dice Pablo, que fueron ¿qué? Atribulados. Y hubo, como decimos aquí cuando hacemos la arepa, ¿cómo que está la arepa? Fuego por arriba y fuego por abajo. Y Pablo dice aquí, tribulaciones de afuera. ¿Y adentro qué? Temores. Era un problema por todos los lados. Y la causa de la aflicción de Pablo, y por la cual él habló a estos hermanos, era, hermanos, la cantidad de pecados, divisiones y inmoralidad que Pablo había corregido en toda la primera carta a los Corintios. Recuerden que Pablo en una le dice claramente a ellos que no era lícito a algunos tomar la mujer aún de sus padres. Le habló en la primera carta del desorden que tenían en la Santa Cena. Hermanos, sin ninguno de esos textos, Pablo está hablando de una manera muy amable y amigable. No, Pablo estaba hablando con firmeza. Pablo estaba hablando a sus corazones. Pablo le estaba hablando una y otra vez a los corintios, amonestándoles, y no con palabras bonitas, hermanos. No era con palabras lindas que Pablo estaba amonestando a los corintios. Ahora sí podemos decir que aunque sus palabras parecían ser duras, Pablo estaba tratando con sus corazones y aplicando la verdad de la palabra a ellos, gústele o no le guste. Pablo no fue elegido apóstol por Dios para ser el payaso de los pueblos a lo que él iba, para que todos estén contentos con él, para que todos se regocijaran. Ahí viene Pablo, qué bueno que viene Pablo. No, hermanos, yo imagino que cuando los corintios escucharon que Pablo estaba escribiendo otra carta, a lo mejor dijeron, y nos va a decir más cosas de las que nos dijo ya. Yo me imagino que algunos dijeron, esa carta no la leo yo. Y tal vez algunos se opusieron y dijeron, en la iglesia no se va a leer esa carta. Y tú no dijiste todo lo que ese hombre nos dijo en la primera. Y nos vamos a atrever a leer la segunda. Sin embargo, hermanos, vemos cómo Pablo en el versículo 11 entonces va a tratar nuevamente con su corazón y le dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está ilimitado por vosotros, sino que está ilimitado en vuestros sentimientos. ¿Saben lo que Pablo le está diciendo? Todo lo que yo he hecho y le he dicho, mis hermanos, no ha sido para destruirlo, no ha sido para hacer públicos sus pecados, no. Ustedes están en mi corazón, pero yo siento, pudiéramos parafrasear lo que dice Pablo, que su corazón está limitado para conmigo. Y hermanos, esa es una realidad que nosotros vivimos. Cuando un hermano nos sienta, cuando el pastor nos sienta y nos amonesta por nuestro pecado, nosotros cerramos nuestro corazón. La primera reacción es cerrarnos. Y he escuchado frases como esta, ¿y quién te da el derecho de decirme todo eso? ¿Y quién te da el derecho de tratarme así? Hermanos, una reacción así era la que tenían los corintios. Por eso es que Pablo le dice a ellos, ustedes están ilimitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, de igual reciprocidad le hablo. Hay palabras que son difíciles para los medialenguas, Os hablo, vosotros también abrid vuestro corazón de par en par. Versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual. Observen, Pablo le está hablando de la tristeza que le causó. Pablo le está hablando de que ellos tienen su corazón aún cerrado, pero aún así él no cesa de señalar el pecado en la congregación. ¿Y qué le dice? No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 11 que estoy leyendo. No dije la cita en el principio, pero algunas caras me dijeron como que no estamos leyendo en el 11. Estoy en el capítulo 6, versículo 11. Y Pablo le dice en el versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con la tiniebla?
¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hermanos, Pablo continúa hablando a sus corazones. ¿Y qué es lo que vemos en todo esto, hermanos? Cómo Pablo, por amor a su Señor, gastó su vida para servirle a estos hermanos y a las demás iglesias, la cual fueron fortalecidas, fundadas y animadas durante su ministerio. Hermanos, ¿qué le faltó a Pablo sufrir por esas iglesias? Pablo lo sufrió todo, hermanos. Recuerden que sufrió cárcel, azote, naufragio, detracciones, cuestionaron su apostolado, hasta llegaron a dudar, ¿y será este verdaderamente un apóstol? Y la razón, hermano, por la que muchos cuestionaron su apostolado era por la autoridad con la que Pablo hablaba a su corazón y no le gustaba. Y no le gustaba. Esa es la razón por la que muchas veces usted cuestiona a su hermano. ¿Qué autoridad tiene para hablarme de ese pecado? ¿O qué autoridad tú te sientes para venir a hablar conmigo? Hermano, no es porque no la tenga, es porque esa es tu excusa para no escuchar la amonestación de tu pastor, de tu hermano, de tu amigo. Lo usamos como excusa. ¿Qué autoridad tú tienes? Aquí lo que debemos preguntarnos, ¿es verdad lo que me están corrigiendo? ¿Es verdad lo que me están señalando? ¿Es conforme a la palabra de Dios lo que me están diciendo? No debería ser. ¿Qué autoridad tiene? Y estos hombres, hermanos, llegaron a cuestionar el apostolado de Pablo, pero era por la autoridad con que Pablo estaba hablando a sus corazones. No era por otra cosa. Y cuando Pablo vio el comportamiento de ellos, que a pesar de haber gastado su vida, a pesar de haber hecho tanto por los corintios, definitivamente, hermanos, que su corazón se quebrantó. Esto trajo una gran tristeza a su corazón. Pablo sabía, hermanos, que ellos estaban negando a escuchar la palabra. Pero Pablo no se agarró de eso para decir, no, mira, yo no puedo con esta gente. Déjenme yo soltar esto y seguir mi ministerio. No. Hermanos, Pablo sabía que lo que él estaba sufriendo en comparación a lo que Cristo sufrió era poco. Así que él estaba dispuesto a hacerlo. Él estaba dispuesto a hacerlo por amor a la obra. Ese carácter, esa actitud de los corintios hacia la palabra de Dios, hacia la amonestación de Pablo, hermanos, la vimos también en los tiempos de Jesús. Recuerden ustedes en aquel texto en Marcos capítulo 3, cuando el Señor preguntó, ¿es lícito hacer el día de reposo bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué hicieron los que estaban al lado de él? Se callaron, hermanos. Se quedaron callados. Y el texto dice a partir del versículo 5, entonces mirando a su alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. ¿Qué fue lo que entristeció al Señor? Hermanos, que el legalismo había atrapado a los discípulos de ese primer tiempo, a la gente que estaban en la sinagoga en ese primer tiempo. Preferían que te mueras en el día de reposo a ayudarte. Y el Señor pregunta, ¿pero qué es más importante? La vida. Y por eso lo criticaron continuamente al Señor, por cosas que hacía en el día de reposo. Pero la dureza de su corazón, hermano, fue lo que entristeció al Señor. Y Pablo estaba consciente, y nosotros, hermanos, debemos estar conscientes que la fidelidad a las almas de nuestros hermanos traerá mucha tristeza a nuestro corazón. Porque mire, no será una ni dos veces que usted se sentará con su hermano para hablarle, para amonestarle, y su hermano después de ahí le saque los pies. Óigame bien, no quiera seguir hablando con usted. Serán como aquel rey, no me traigan a Micaía, ese siempre me profetiza mal. Sí, vemos aquí, hermanos, que siempre profetizamos mal para algunos. No nos quieren al lado de ellos. Si no, pregúntele a Francisco cómo algunos se han ido de la iglesia porque siempre le profetiza mal. Porque siempre le habla con la palabra de Dios acerca de su pecado. ¿Y qué terminan diciendo? No, yo creo que ese pastor tiene algo en contra mía, yo mejor me voy para otra iglesia. Se van. Pero el problema no es con el pastor, hermano, su problema es con su corazón y con Dios. Pero esa conducta, hermanos, dentro de nosotros, definitivamente, que trae tristeza a nuestros corazones. Porque qué triste tú te sientes cuando tú sabes que con la verdad ha ido a tratar con el corazón de tu hermano y tu hermano te desecha. Tu hermano no quiere escucharte. Tu hermano te pone aparte. Hermanos, yo no sé ustedes, pero si serán de hierro, pero eso a uno le da tristeza. Sobre todo cuando nosotros amamos a esa persona.
te entristece en gran manera, porque tú quisieras cambiarle el corazón y hacerlo entender, pero eso nada más lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros quisiéramos cambiar el corazón y decirle, entiende. Pero hermanos, eso es una obra del Espíritu Santo únicamente. Y aun cuando nosotros nos sentamos a hablar con nuestro hermano, porque estamos tristes por su conducta, nosotros debemos orar al Señor continuamente. Padre, dame el corazón de mi hermano, concédeme ministrarle, pero concédeme sobre todo serle fiel, aunque él no me quiera escuchar. Y hermanos, Pablo tardó mucho. Pablo no solamente amonestó a los corintios por esto, recuerden que en Gálatas él le habla duramente por su falta de fe y amor. Le dijo hipócritas a los Gálatas, le dijo hipócritas, insensatos. Hasta llegó a decirle que él quisiera saber quién lo fascinó tan rápidamente. ¿Quién fue que lo fascinó tan rápidamente para que abandonaran la fe, para que dejaran el amor con que habían creído? Y nosotros, hermanos, debemos, aunque nos duela en el corazón, aunque nos desprecien, ser fiel al alma de nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque al final lo que Dios premiará no fue tu amistad, coinonía o deseo de hacerle agradable a tu hermano, sino la salvación de su alma. Eso es lo que Dios verá al final de todo. Nosotros procuraremos, hermanos, llevar la medicina a tu corazón, aunque te duela, aunque no te causemos gracia, aunque cuando tú veas en tu número, en tu teléfono, Francisco Guzmán, Dante Paz, oye, pero este ni que se fue deja uno. Sí, habrán algunos que dirán eso, pero él sigue siendo pastor de IBT y lo va a seguir llamando a algunos, sobre todo aquellos que tienen todavía cuenta pendiente con él. Hermanos, y yo sé que la actitud de muchos cuando ven en ese teléfono ahí, Argelis, y tienen 3, 4, 5 domingos que no vienen a la iglesia, y ven ese número, Argelis. No, ahora no, más tarde. 3, 4 llamadas perdidas, 5 mensajes de WhatsApp. Hermano, nosotros vamos a seguir llamándote. Nosotros vamos a seguir llamándote. ¿Sabes por qué? Porque te amamos. Y nosotros hemos aprendido del Señor y hemos aprendido en la vida del apóstol Pablo que aunque eso nos cause tristeza, la fidelidad al Señor y a tu alma es lo que será premiado en aquel día. Te vamos a seguir llamando, aunque estemos tristes. Hermano, nuestra fidelidad a tu alma, llevar la medicina a tu corazón, aunque te duela, aunque nos duela a nosotros, porque el problema a veces, hermano, es que ustedes piensan que la situación que ustedes viviendo nada más lo afecta a ustedes. No, hermanos. Muchas veces nos quita el sueño a nosotros. Muchas veces estamos tan tristes como lo están ustedes. Observen entonces, hermano, cómo la causa de la tristeza de Pablo dentro del ministerio era frecuente y eran comunes. Si nosotros queremos ser fieles al Señor, continuamente seremos entristecidos. Pero ¿qué decimos de muchos padres creyentes aquí? Hermanos, los hijos son o no una fuente de bendición y también de tristeza para nosotros. Cuando un hijo no es obediente, cuando un hijo no respeta a su padre por la autoridad de padre que Dios le ha dado, a pesar de que su padre ha hecho todo por ello, le ha dado el tamaño, la educación y lo ha llevado a Nicola, hermano, ¿no se vuelve eso una fuente de tristeza para tu corazón? Entonces compárate igual con nosotros y con Dios. Cómo nuestro corazón se entristece por la desobediencia de muchos de ustedes, por sus conductas. Hermanos, Proverbio lo dice claro en el versículo 10, capítulo 10 y versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es ¿qué? Es tristeza, provoca tristeza. El matrimonio muchas veces, hermano, es una fuente de tristeza para nuestro corazón y penas para ambos, tanto para el esposo como para la esposa. Hermano, cuando un hombre no es atento con su esposa, no muestra el amor que ella espera de él, no se lo dice frecuentemente, porque hermanos, nosotros los hombres tenemos un problema. Nosotros damos por sentado que porque nos casamos con ella, ella sabe que la amamos.
Y muchas veces su tristeza es por las pocas veces que le decimos, hola mi amor, cuánto te amo. ¿Mm? Ellas dicen que no le gustan las flores muchas, pero mentira, desde que ven las flores están con... Y aunque le guste su picapollo, lleve su flor y su picapollo. Hermanos, yo digo que los ricos a veces se pierden de felicidades increíbles. Usted sabe lo que es una flor y un picapollo. Los ricos se pierden de eso, pero nosotros tenemos que disfrutarlo, hermanos. Y cuando nosotros como pareja, como esposo, no somos atentos, no mostramos ese cariño, ese aprecio, esa atención, ese enamoramiento para con nuestra esposa, muchas veces ella está muy triste por eso. Causamos tristeza a su corazón, aunque no nos lo digan. Aunque no nos lo digan. Pero es igual para con el hombre. La mujer entendió que el hombre con ropa y comida, contento. Y eso es verdad, el 90%. Pero hermanos, nosotros también nos sentimos bien de un espíritu afable, de un cariño, de un aprecio, de ver una mujer que vela por la necesidad de su marido, que está atento a su marido. Cuando nosotros vemos eso, estamos contentos. Pero cuando eso no se ve, cuando hasta la forma de a veces estar trabajando, dame un vaso de agua, pero párate a buscarla tú. A veces el hombre se cuestiona y dice, pero ¿y será verdad que esta mujer me ama? Fulano, ahí está la comida, a ver, sírvete. Ah, no, en mi casa somos democráticos, allá no hay que poner la mesa. Y cogen eso, hermanos. Y mire, y muchas veces esas conductas lo que están es evidenciando algo en su corazón. Esa liberación femenina, donde aquí todos somos iguales y todo el mundo tiene que hacer lo suyo. ¿Y saben qué, hermanas? Muchas veces su esposo se va a sentir triste por eso. Siéntate a hablar con él y pregúntale. Tal vez no te lo diga, pero a veces, hermano, el matrimonio se vuelve un árbol preñado de tristeza, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Y saben qué? Nosotros debemos ser fieles. Yo siempre he dicho, y he comentado a algunos hermanos, la mejor sala de emergencia para tratar los problemas en el matrimonio se llama el devocional. ¿Saben por qué? Porque allí nosotros nos vamos a sentar a la luz de la palabra y los devocionales muchas veces tendrán que ser intencional. Óyeme bien, hombre, que tú eres el pastor y líder de tu casa. Intencional. Hay una debilidad en mi casa y yo me voy a fajar a estudiar el tema, y ese es el tema que nosotros vamos a tratar en el devocional familiar, sea con mi esposa, sea con mis hijos o aún con mi propio corazón. Es ahí, y cuando ahí no se puede, vámonos para la oficina del pastor, porque lo primero que le va a preguntar el pastor es, ¿han hablado de esto? ¿Han tratado esto? No, yo ni quiero hablar de eso con esa mujer. Usted no se imagina lo que habla con esa mujer, pastor, no te deja hablar. Hermanos, y nosotros nos reímos ahora, pero cuando ese conflicto está en el matrimonio, mire, la tristeza de ambos lados se evidencia en la cama. ¿Saben por qué? Cada uno coge su lado y mira para la pared. Y en el medio se pueden acostar los 2 o los 3 hijos si tienen. Porque esa tristeza crea separación, no solamente en las palabras. Ahí, vaya, hágale una foto a su cama para que usted vea cómo va la relación. Vaya. Hermanos, y eso es una fuente de tristeza continua en nuestros corazones y debemos tratarlo. Y observen que yo no estoy hablando de tristeza del mundo. Yo quiero concentrarme en lo que Pablo se concentró aquí, en los aspectos espirituales que traen tristeza a nuestro corazón. Pero también, en segundo lugar, hermanos, la causa de nuestra tristeza no viene únicamente por quienes están a mi alrededor. En mi caso no puede venir únicamente, hermanos, por los hermanos de la iglesia con los que continuamente hablamos y continuamente tratamos con su corazón y siguen con una conducta nefanda, con una conducta contraria a los principios. Eso me entristece, es cierto. Pero hermanos, hay una segunda causa de tristeza que está fuera de eso. ¿Y saben dónde se encuentra? En mi corazón. Se encuentra en mi corazón. Son aquella tristeza, hermanos, que vienen como consecuencia directa de mi pecado. No del pecado de mi esposa, no del pecado de los miembros de la iglesia, no del pecado del hermano tal, no, de mi pecado. De mi pecado, hermanos. Yo no sé si usted ha llegado a un momento en su vida en que una situación de pecado lo ha entristecido tanto que usted ha llegado a cuestionarse, pero ¿y seré yo cristiano de verdad? Hermano, pero ¿y seré yo cristiano?
esto que me está pasando, esto que yo estoy viviendo. Hermanos, y cuando nosotros llegamos a un nivel de cuestionamiento así en nuestro corazón, definitivamente, que estamos, mire, muy tristes. Estamos en la lona. Y no fue que nos acostamos en la lona, fue que el pecado nos noqueó, nos tumbó, nos derribó. Los que conocen boxeo y han visto boxeo saben de a qué nos referimos. Fue un trompón que nos dio el pecado, hermano, que rodamos. No fue que cogimos una almohada para acostarnos en la lona. Hermanos, y cuando el pecado nos lleva ahí, solo la misericordia de Dios puede levantarnos. Porque usted no ve un noqueado que se para solo. Siempre el árbitro tiene que ayudarlo. Y todavía el árbitro lo ayuda. Y están, mire, que se van para todos los lados y hay que sentarlo y ponerle la lamparita para ver si los ojos, sí. El Espíritu Santo tiene que venir y miren, agarrarnos, levantarnos y sentarnos para que cojamos aire de nuevo. Para ver si respiramos. Hermanos, esto provoca una gran tristeza en nuestro corazón. Y nada provoca más tristeza en el corazón de los hijos de Dios que la lucha continua con el pecado. Y sobre todo, hermanos, cuando muchas veces no logramos vencer, derraizar, arrancar del todo ese pecado. Hermanos, muchas veces luchamos con un pecado y luchamos con ese pecado y luchamos con ese pecado. Y finalmente creemos que tenemos victoria sobre el pecado. Nos descuidamos y a los pocos días, ahí está ese maldito pecado otra vez. Porque no es bendito, hermano, es ese maldito pecado que nos lleva continuamente, a ver lo terrible que somos nosotros. Y hermano, cuando nosotros luchamos contra el pecado y no vemos resultados, definitivamente que nos ponemos tristes, muy tristes. Pero esa tristeza no debe llevarnos a quedarnos allí. Observen que nuestro texto dice que la tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Si esa tristeza por el pecado según Dios ha de producir en nosotros arrepentimiento. Pero mientras no haya arrepentimiento, ¿sabe qué va a pasar? Tu canto será el mismo canto del salmista David en el Salmo 32, versículo 3. Luego de que el profeta Natán fue fiel a su corazón, habló, le mostró su pecado, le evidenció que no. El pecado, debes saber, no fue que se quedó en el tejado bañándose desnuda, no, fue tu corazón. Fuiste tú que la tomaste y tú sabías que ella no era tu mujer, que era la mujer de Uría, uno de tus valientes. Tú lo sabías, David. Así que David no podía, hermano, buscar excusa a su pecado. Y luego de que fue tratado con la medicina de Dios, cuando el profeta trajo la palabra de Dios a su corazón y la ministró, ¿sabe qué dijo David en el Salmo 32, versículo 3? Mientras callé ¿qué? Mi pecado. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermanos, eso es lo que hace un pecado que solo te entristece y no se confiesa. Ay, yo estoy triste por mi pecado. ¿Lo confesaste? Porque muchas veces, hermanos, llegamos a estar tristes por el pecado. Y tenemos días amargados por el pecado. Pero lo confesaste. Hermano, te apartaste de ese pecado. Mis hermanos, los pecados no confesados, los pecados no tratados son una fuente inagotable de tristeza para nuestro corazón. Observen cómo dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Más adelante en el texto él dice que él estaba zambullido en su cama, mullido en la cama, producto de eso. ¿Y saben qué era, hermano? Que su tristeza y su llanto era tal que su cama pareciera estar mojada por su dolor. Pero la fidelidad de Natán al alma de David lo llevó a entristecerse más. Porque cuando David trató con su corazón, David no fue el mismo de ahí en adelante. Primero vino su periodo de tristeza.
de ver cómo la mano de Dios se agravaba sobre él mientras permanecía callado. Oigan bien, hermanos, mientras calles tu pecado, no solamente vas a permanecer triste, sino que tu tristeza aumentará. ¿Sabe por qué? Porque la mano del Señor no se quitará de ti. David dice, se agravó sobre mí tu mano. Dios nos quitará el pecado, aunque tenga que arrancárnoslo con todo y la piel. Aunque tenga que arrancárnoslo con todo y la piel. Hermanos, nosotros debemos seguir luchando contra nuestro pecado. Y cuando éste nos cause tristeza, busquemos en tercer lugar su propósito. ¿Cuál es entonces el propósito de esta tristeza que es según Dios? Ya la mencionamos. El arrepentimiento, dice el texto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Si regresamos a la vida de Pablo, nosotros veremos, hermanos, cómo su fidelidad en traer la verdad a los hermanos en Corintio provocó una gran tristeza, no solamente a él, sino también a ellos. Pero Dios lo usó para volverlo de sus pecados, para traerlo a una salud espiritual plena. La salud espiritual que Pablo veía que ellos podían tener si se apartaban de su pecado. Por eso es que Pablo fue fiel y continuamente le dio a ellos lo que él entendía que Dios quería para ellos. El contexto anterior y posterior a nuestro texto nos revelan eso. Vamos allá nuevamente al versículo 5, donde nos quedamos ahorita, del capítulo 7. Y voy a leer esta porción de la versión de las Américas por la claridad del lenguaje. Dice el versículo 6, observen aquí. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Oigan, ¿cuál fue el consuelo de Pablo? La llegada de Tito. No solo con su llegada, y aquí viene, hermano, lo que reanimó el corazón de Pablo. No solamente con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecido, sino de que fuisteis entristecido para arrepentimiento, porque fuisteis entristecido conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriera pérdida alguna de parte vuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, Pablo al final se alegró, se regocijó al ver el resultado de su amonestación para con ellos. Y es interesante que ustedes puedan ver, hermanos, en los versículos del 2 al 6, da la impresión, que no lo leímos ahora, pero da la impresión que Pablo se había dado por vencido. Mira, ya yo no puedo más con estos corintios. Lo solté. Seguro que Pablo hizo como los discípulos cuando iban a una ciudad, no lo escuchaban, salían, limpiaban el polvo del calzado de sus pies y seguían. Da la impresión. Pero observen su corazón, hermanos, cómo Pablo seguía con estos hermanos. Y él dice en el verso 6, mi corazón se alegró. Entonces él dice en el verso 6, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. El hecho de ver a Tito lo consolaba, pero no solo su llegada, sino con el consuelo con que vosotros lo consolaron, haciendo saber vuestro afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. O sea que al final de todo, Pablo vio que los corintios llegaron también a amarlo por la fidelidad de su corazón para con él. En medio de su tristeza, hermano, Pablo se sintió consolado. Imagino que la expresión de Pablo, imaginándome yo, el texto no lo dice, que fue, por fin entendieron esos cabezones. Por fin vieron que mi deseo no era malo para con ellos.
Por fin entendieron lo que Dios quería hacer en su corazón. Y fíjense cómo él le dice, y aunque en ese momento me entristeció, porque hermano, la palabra de Pablo en la primera carta a los Corintios no fueron suaves. Vaya allá y véalo para que usted vea. Mire, un hombre empantalonado hablando de la palabra de Dios. Y todavía al principio de esta carta le sigue dando. Pero Pablo dice, sino que fuiste entristecido para arrepentimiento. Mis hermanos, este es el corazón que nosotros debemos desarrollar. ¿Cuál fue el resultado entonces de toda esta tristeza que tanto Pablo como los corintios sufrieron? A partir del versículo 11 nos lo dice: mirad pues qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación. Y cuando habla de indignación aquí se refiere hacia esas cosas pecaminosas en las que habían caminado. Qué temor, temor a Dios, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. La iglesia de los Corintios aprendió, hermanos, pero ¿cómo aprendió? A través de una profunda tristeza de haber sido amonestado y tratado con la medicina de Dios que trata el pecado. Y esto me trae una imagen que Dante muchas veces ha dicho aquí en el púlpito. Ese nacido estaba rojito y le pusimos mentol, le pusimos una hojita de orégano poleo, ¿verdad? Para que madure un chin más. Y cuando maduró, ¿qué hicimos? Una toalla para moldear, para cuando imprimamos el nacido, que saque toda esa basura de ahí. Eso duele. Hermanos, así lo dolió a los corintios, que Pablo les sacara el pecado, que se lo exprimiera, que lo hiciera a la luz. Porque de lo contrario no iba a haber un arrepentimiento que produzca vida. La tristeza que es según Dios, mis hermanos, es para arrepentimiento, para salvación, para vida. Así que no nos vea mal cuando nosotros tratemos con tu corazón, porque muchos salen de la oficina pastoral, y lo hemos escuchado, porque algunos después que salen de Francisco, llamaban a Dante o me llamaban a mí, y eso que no tengo mucho, y me llamaban, es que si tú supieras lo que me dijo, es que yo no sé por qué me trató así, pero el pastor fue muy duro conmigo. Sí, hermanos, es que si Él es fiel a tu alma, hay que exprimir el nacido. Y exprimir el nacido duele. Te duele a ti, pero le duele a Él. Usted no ve cómo una madre exprime un nacido. ¿Cómo que lo exprime? Una mamá exprime el nacido y tú crees que el nacido es ella que lo tiene, porque la cara de ella da que la expresión de dolor también la tiene ella. Hermanos, así somos nosotros contigo. Nos duele lo que te duele, pero nosotros queremos lo mejor para ti. Dios nos ha puesto aquí no para ser agradable, no para ser amable con todo el mundo. Dios nos ha puesto aquí, ¿saben qué? Para que seamos fieles a su palabra. Y la fidelidad a la palabra va a provocar muchos dolores cuando estemos caminando en pecado. Pero si ese dolor nos entristece y esa tristeza es según Dios, ¿saben cuál será el resultado de todo ello? Arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para vida. La tristeza que Dios trajo a estos hermanos en Corintio lo llevó a un arrepentimiento que produjo santidad. Observen cómo Pablo, cuando habla, qué solicitud ha producido esto en vosotros. Esta tristeza piadosa enfatiza. Qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación y qué temor. Y el temor produce santidad, mis amados hermanos. El temor produce santidad. Así que, hermanos, nosotros debemos procurar siempre ser sinceros. Debemos procurar siempre ser sinceros con nuestros pastores. Sean sinceros con nosotros cuando están en la oficina. Hablen con toda claridad, porque es imposible para nosotros tratar un mal que no conocemos. Tratar con un pecado que no conocemos. Y los pecados llegan disfrazados. Siempre el otro tiene la culpa. Pero nosotros lo que queremos es que el pecado produzca tal tristeza en tu corazón que tú puedas confesarlo, que tú puedas arrepentirte de ese pecado, que tú puedas apartarte del pecado y que tú puedas volver a una vida de santidad y comunión íntima con Dios.
el pecado siempre causará tristeza a los hijos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pecado en sí es una ofensa a Dios, pero limita nuestra relación con Él. Y cuando cualquiera de nuestros hijos, por una amonestación fuerte de nosotros, permanece unos días alejado de nosotros, Él está triste, porque Él quiere estar en comunión con su Padre. Él quiere entrar en cercanía con el papá. Y va a hablar con la mamá, y va a hablar con el hermanito, y le va a buscar la vuelta al papá, para que el papá lo perdone, para que el papá lo acepte nuevamente. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud para con Dios. Cuando el pecado nos entristezca y nos sintamos alejados de Él, dejen de quejarse, que la queja no produce nada bueno. La queja lo único que hace es agregar el pecado, por eso agregar gravedad al pecado. Por eso Job dijo, olvidaré mi queja, dejaré mi tristeza, mi triste semblante. ¿Y qué hizo a partir de ahí? Dice él, y me esforzaré. Me esforzaré, ¿por qué? Por acercarme a mi Dios. Por eso es, hermano, que nosotros debemos entender que los sufrimientos y la tristeza, las pruebas y las persecuciones de toda clase que lleguen a nuestras vidas, están ciertamente bajo el control soberano de Dios. Y lo que debemos buscar detrás de eso es la tristeza, el propósito que esta tristeza trae a nosotros. Y déjenme decirle por último, que esta tristeza no es igual en todo el mundo. Ustedes recuerdan, la mayoría conocen la escena del joven rico. No voy a leer el texto por un asunto de tiempo, pero en Mateo 19, este joven llega a Jesús y le dice, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Y Jesús le da una lista, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, le da una lista, ¿verdad que sí? Y al final, ¿saben cuál fue la respuesta de este joven? ¿Qué dice las escrituras de él? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa es la tristeza según el mundo, que lleva a la muerte. La tristeza de él no lo produjo un arrepentimiento. Él no fue como Zaqueo, fue que devolvió lo que tenía, más la mitad de los bienes, ¿verdad? Hermanos, él hizo todo lo contrario de Zaqueo. Él se sintió triste, pero él no se sintió triste por su pecado, sino por los bienes que tenía. Y dice el texto que se fue. Y ahí se ve, hermanos, bien ejemplificado que la tristeza que hay según Dios es la que lleva al arrepentimiento, a la salvación y la que devuelve el gozo a los hijos de Dios. Oh, mis hermanos, que nosotros en nuestro caminar diario, que nosotros en nuestra vida diaria, oremos al Señor, que nuestros pecados nos entristezcan de tal manera que produzca arrepentimiento, salvación y gozo en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu inmensa misericordia para con nosotros. Mira que tu palabra nos enseña que esta tristeza que produce arrepentimiento es la que viene de ti. Obra, Señor, en nuestros corazones produciendo este tipo de tristeza, porque es mejor ser contado dentro de aquellos que sufren padecimiento en tu nombre, que de aquellos que viven una vida alegre, libertina y caminando hacia el infierno. Oh Señor, guíanos y bendícenos. Concede que tu Espíritu Santo continuamente nos levante del lodo cenagoso y nos restituya una comunión íntima, santa y perfecta contigo. Pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.